muerte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Buenos días, compañeras, compañeros, en un nuevo programa de Voces de Lucha, desde el espacio de la Juventud Guevarista del Uruguay, destacamento juvenil del Movimiento Revolucionario Oriental. Queremos acercarles nuestro análisis de coyuntura. En ese sentido, nos parece oportuno, a partir de el espacio que el tema ha venido ocupando en los diferentes medios de prensa, en la opinión pública en general, hacer referencia y nuestro análisis en torno a los datos presentados por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, que cada 2 años presenta el relevamiento de los datos que tienen que ver con el sistema educativo uruguayo. También recientemente se han podido observar datos referidos a las pruebas PISA, pero no es en esta oportunidad el informe en el cual queremos concentrarnos, sino más bien, como decíamos al principio, lo que fue lo presentado en torno al INED. En ese sentido, nos parece oportuno cada tanto de nuestro espacio hacer referencia, analizar lo referido a la educación, porque sin dudas para los sectores explotados y oprimidos de nuestra sociedad, la educación cumple un rol sumamente importante en lo que tiene que ver como una herramienta de liberación, como una herramienta de superación del sistema actual, de la misma manera que lo cumple para la clase dominante, para esa clase que nos explota y nos oprime, para continuar mediante el sistema educativo reproduciendo la lógica que permite mantener esa situación de explotación y esa situación de opresión sobre las mayorías de nuestro pueblo en particular y de nuestra clase trabajadora y sectores populares a nivel mundial. Sin dudas, a partir de los datos presentados por el INED, hay cuestiones que se continúan repitiendo, ¿sí? Que son en las cuales nosotros tenemos intención de enfocarnos. La educación para cualquier gobierno siempre termina siendo una bandera de campaña. Lo fue en su momento para el Frente Amplio cuando fue gobierno durante sus 15 años, pregonando los resultados que se podían alcanzar en torno al sistema educativo. Vale recordar la asunción de Tabaré Vázquez en su segundo mandato y el tercero del Frente Amplio, prometiendo números que se alcanzarían en cuanto a lo que era la aprobación, por ejemplo, o en el caso del segundo mandato frente amplista, de José, personificado en José Mujica, quien hiciera referencia en su discurso, reiterando en 3 ocasiones la palabra educación, dejando entrever la importancia que le daría su gobierno a esta, y sin embargo, a pesar de que en el discurso siempre se pregonó esa importancia, en la práctica se demostró que fue un sistema educativo que siguió reproduciendo las lógicas de desigualdad, ¿sí? Y la educación para poder seguir satisfaciendo al gran capital, continuar generando la mano de obra barata que tenga la posibilidad de satisfacer el mercado de trabajo. En ese sentido, el informe del INED que refiere a los años 2021 y 2022 continúa demostrando lo mismo, ¿sí? Es más, posterior a los informes que han ido surgiendo en torno a este instituto, las acusaciones entre el hoy precandidato colorado Robert Silva
y representantes frente amplistas, nos acusan de lo que antes ellos hacían y se mantenían callados, giran en torno a una cuestión de priorizar la cantidad por sobre la calidad. Y esas acusaciones que van y vienen sin dudas solamente maquillan algo que los dos comparten en esencia, ya que es una política de Estado en donde la prioridad es demostrar que los números se alcanzan en detrimento del conocimiento, la calidad del mismo al cual acceden los estudiantes en general. Sin dudas, esto no solo es utilizado como una propaganda política, como una propaganda de campaña, bien utilizado incluso en su juego electoral por el mencionado anteriormente Robert Silva, sino que también, sin dudas, permite a nuestro país posicionarse para poder seguir accediendo a préstamos de los organismos financieros internacionales, como ha sido una forma de seguir financiando este sistema educativo que prepara a los estudiantes en su mayoría para hacer la mano de obra barata que el mercado laboral necesita. En ese sentido, los datos arrojados al 2022 continúan demostrando que se han logrado mejorar los números, por ejemplo, lo que tiene que ver con la cobertura de la educación, con lo que tiene que ver en cuanto al egreso de los distintos tramos etarios, ¿sí? Incluso alcanzando las metas establecidas para el año 2022. Por ejemplo, la cobertura entre los 15 y 17 años de edad creció en los últimos años, llegando al 92.3% en el 2022. Sin embargo, a pesar de que los números continúan aumentando en las cifras que da el instituto, no solo debemos detenernos en esta cuestión que después vamos a profundizar de la cantidad, ¿sí?, a costa de la calidad, sino que también cómo, a pesar de que aumenta esa cantidad, ya sea la cobertura, ya sea en el egreso, los sectores que continúan siendo más perjudicados, expulsados, ¿sí?, por parte del sistema educativo uruguayo, continúan siendo los sectores más vulnerables. Esos a los cuales ni el Frente Amplio, siendo gobierno, ni la coalición multicolor, siendo gobierno, han logrado dar respuesta. Porque en realidad el sistema educativo, cuando los recoge, luego de haberlos expulsado, ¿sí?, vamos a analizar para qué los recoge, cómo los recoge y cómo después los vuelve a dejar de lado. En ese sentido, por ejemplo, a pesar de que la cobertura, como decíamos recientemente, entre los 15 y 17 años de edad había crecido en el año 2022, esa cobertura entre esos años presenta un enorme signo de inequidad por nivel socioeconómico. La diferencia en la cobertura entre adolescentes que pertenecen al quintil más alto de ingresos respecto a los del primer quintil es cercano a 10 puntos porcentuales. Si uno después, por ejemplo, analiza el informe, esas inequidades persisten de manera muy fuerte respecto a quienes son los que logran culminar la educación obligatoria, no solo ya la cobertura, sino la culminación. Una de las inequidades más notorias refiere a la caracterización socioeconómica de los hogares de los jóvenes. Si bien el promedio nacional se ubica en alrededor de un 50.9%, alcanza únicamente al 22.5% de los del primer quintil de ingresos, mientras que entre los que viven en los hogares del quintil más alto se va al 82%. Es decir, más allá de que se pretenda acumular a los adolescentes, a los jóvenes en los centros educativos, ¿sí?, no solo que la cobertura sigue dejando de lado a quienes provienen de los sectores más pobres de nuestro país, sino que también son los que
tampoco logran darle finalización a sus cursos. Y sin dudas, esto tiene que ver y hay que analizar la trayectoria, ¿no? Desde el momento que uno analiza los datos y, por ejemplo, visualiza que la pobreza en nuestro país en el año 2022 estaba en alrededor de un 10%, eso cuando hablamos de pobreza, según el INE, significa que cada 1.000 personas, 99 no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. Ese fenómeno de la pobreza de ingresos en nuestro país está fuertemente ligado a la presencia de niños en los hogares. Lo que, sin duda, si hablamos de que no se pueden cubrir necesidades básicas alimentarias, tiene una enorme incidencia en lo que va a ser el desarrollo de ese niño, de esa niña a futuro, en cuanto a lo que es su salud física, en cuanto a lo que es su salud mental, su salud emocional. Sin duda, en el momento de la vida en el cual más hay que apostar a que exista un fuerte desarrollo, de que a nivel biológico ese niño, esa niña se pueda desarrollar. Sin embargo, a pesar de que todos sabemos que eso es necesario, el sistema condena más fuertemente a los niños y niñas en nuestro país a partir de que ni siquiera es capaz de satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Sin dudas uno empieza a entender por qué ese niño, esa niña, que en primer momento ocupa esos hogares más pobres, posteriormente va a ser el adolescente al cual no va a llegar la educación, o va a ser el adolescente el cual no va a poder terminar la educación. Frente a eso, frente a esa situación que se repite y se repite a pesar de que pasan los gobiernos, en donde existe esa diferenciación a partir de la condición económica, existe esa vulnerabilidad hacia los niños, adolescentes y jóvenes de los sectores más vulnerables, la respuesta que el sistema educativo le tiene es, bueno, tratar de que estos jóvenes logren terminar el sistema educativo en unas condiciones que por lo menos permitan reflejar en lo numérico que alcanzaron cierto nivel. De esa manera proliferan múltiples programas que vienen desde la política frente amplista, que son continuados y profundizados por el gobierno multicolor, porque como decíamos, en este sentido no hay una diferencia en cuanto a lo que son las políticas. Las discusiones han estado en cuanto, en el mejor de los casos, las formas, pero no el contenido. Así proliferan programas como, por ejemplo, el Acredita Ciclo Básico, que tiene como meta alcanzar unos 6.000 postulantes por año, y que este Acredita Ciclo Básico es una prueba de acreditación de ciclo básico de la educación media, es decir, poder finalizar primero, segundo y tercero de liceo, destinado a un programa a mayores de 21 años, con primaria completa, que a partir de una prueba, salvando esa prueba, tienen como aprobado ciclo básico. El fundamento, en teoría, de este programa es poder volver a darle continuidad o reinsertarlos en el sistema, lo cual la experiencia demuestra que un estudiante que a través de esta única prueba salva toda esa primero y segundo y tercer año de liceo, obviamente solo un iluso puede imaginar que ese estudiante, el sistema les brindó las herramientas para tener una continuidad y poder seguir estudiando y progresando en bachillerato. Indudablemente, la única finalidad de este programa, y como otros tantos planes generados y continuados, ya sea por el Frente Amplio y el gobierno multicolor, tienen el objetivo de decir, bueno,
tantos estudiantes culminaron ciclos básicos, ¿sí? Tantos estudiantes pudieron acceder a culminar sus estudios, pero sin dudas eso va en un detrimento de la calidad de los conocimientos a los cuales se llegan. Algo que es demostrado año a año por los resultados, ¿sí? Si uno observa los datos relevados por otro informe que es Aristas Medias 2022, también un informe generado por el INED, ¿sí? Allí se demostraban que en tercer año de liceo, en el 2022, un 47% casi de los centros educativos no contaba ni siquiera con la cantidad de docentes necesarios a principio de año para poder cubrir sus grupos. Situación que a octubre se mantenía en un 32%. Es decir, ni siquiera tenían docentes para comenzar. Y a su vez, si uno observaba los niveles a los cuales se alcanzaban, ¿sí? Niveles en matemáticas, niveles en escritura, niveles en lengua, que demuestran que a pesar de que los datos porcentuales de cobertura y de egreso mejoran, los niveles alcanzados en el mejor de los casos se mantienen o terminan rebajándose. Por lo tanto, los datos mismos demuestran que la condición es mejorar la cantidad en detrimento de la calidad. Sin duda ha sido un discurso y una política compartida el pensar que los estudiantes, los jóvenes y adolescentes, sobre todo de la clase trabajadora y los sectores populares, tienen que estar preparados para el mercado de trabajo. No importa ya acceder al conocimiento acumulado, no importa ya acceder al conocimiento que permita generar estudiantes críticos, reflexivos, ¿sí? Porque ese sistema que legitiman a partir de sus políticas, el Frente Amplio y el gobierno de coalición, no necesita de que esos jóvenes y adolescentes sean reflexivos, críticos, ¿sí? Porque sin dudas es un arma de doble filo, en el sentido de que la tarea del sistema educativo tiene que ser la posibilidad de darle a estos jóvenes y adolescentes el conocimiento que permita transformar la injusticia de la sociedad en la cual nosotros vivimos. En ese sentido, lo que prevalece es formar en competencias, formar en el trabajo en equipo, resolver situaciones diarias de la mejor manera, poder resolver operaciones matemáticas de las más sencillas, ¿sí? Ser esa mano de obra barata que posteriormente las multinacionales, ¿sí?, van a contratar para poder, a partir de salarios de los más magros, dar continuidad a ese trabajo de explotación al cual es preparado ese adolescente y ese joven. Sin dudas, los datos, no se puede esperar otra cosa, ¿sí?, de esa calidad de la educación de nuestros sistemas, cuando incluso si uno accede a ese informe del INED, el gasto público en educación obligatoria por estudiante decayó. Ni siquiera al día de hoy se recuperó al nivel prepandemia, que tampoco era que a nivel prepandemia era algo digno de imitar. Por lo tanto, también, ¿sí?, desde lo que es la inversión, lo que ha significado la pérdida de grupos de estudiantes con su consecuente acumulación en cuanto a los números, grupos cada vez más grandes, esto que hablábamos anteriormente, centros de estudios que arrancan, ¿sí?, sus años con un enorme porcentaje de grupos sin docentes, situación que ese informe de el INED
manifiesta, empeora en los centros educativos de contextos más vulnerables, es decir, los docentes no quieren ir a trabajar a esos centros por algo tan obvio como las situaciones de violencia y de fragilidad que sin dudas se repiten y a las cuales no hay una solución, ¿sí? Esos grupos que aparecen sin docentes, obviamente es una decisión de la administración que no los tengan para poder generar ahorro, por lo que a partir de que no hay docente para determinadas asignaturas, se va generando un ahorro y el estudiante comienza a tener un docente de ciencia física, por ejemplo, a partir de mayo, habiendo docentes en muchos casos, pero se traba a partir de los llamados, se traba a partir de las exigencias, simplemente con el fin de ahorrar. Si el estudiante llega a fin de año sin haber tenido el docente de la asignatura, no va a importar porque va a pasar esa asignatura. Por lo tanto, en definitiva, continuamos viendo que a pesar de que pasan los informes, a pesar de que pasan los gobiernos, a pesar de que pasan las autoridades, las políticas educativas están orientadas hacia el mismo lugar porque son políticas de Estado. No va a importar quién gane el próximo gobierno, si es la coalición, si es el Frente Amplio. Como se ha dicho en todo este gran debate en torno a la educación, ¿sí? Que lo único que ha sido es un debate para la tribuna, porque en realidad constantemente se ha manifestado que lo que está en discusión puede ser un poco las formas, ¿sí? De que no se consulta a los estudiantes en cuanto a los cambios, que no se consultan a los docentes. Los mismos, desde la oposición frente amplista, que hoy manifiestan que para estos cambios que se realizan en la educación no se ve reflejada la opinión de los docentes, son los mismos que promovieron y después fueron en detrimento, hicieron desaparecer los famosos congresos de educación. Son los mismos que no tuvieron problema en desoír, en reprimir a los docentes cuando fue necesario. Por lo tanto, no podemos esperar de la oposición hoy, el oficialismo hoy, que la educación de nuestro país, el sistema educativo en nuestro país, obtenga resultados diferentes. Esto va a seguir así, se va a continuar profundizando. Los estudiantes cada vez, sin dudas, van a saber menos y van a estar preparados simplemente para poder ser la mano de obra barata que el capital necesita. Muchas gracias por la atención prestada. Nos volveremos a reencontrar en la próxima instancia.